Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Tampoco este es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo, ni de telemercadeo. Nos hemos reunido un grupo de médicos en diferentes especialidades para poder hacer un proceso educativo, casi que resumir parte de lo que tenemos en nuestro libro Las 100 enfermedades más frecuentes, que consiguen ustedes en todas las librerías nacional de Colombia en tiendas naturistas, y de una manera muy didáctica y muy práctica poder hacerle a ustedes una información, un acompañamiento en estos temas que se podrían evitar a través de información, de conocimiento. Eso queremos nosotros en Conexión Vital. Estamos grabando hoy desde nuestro Parque de la Salud, en Dos Quebradas, en el sector de la Pradera, cerca de la iglesia, donde tenemos nuestro Parque de la Salud, y donde más de 30 profesionales de la salud en este parque nos hemos reunido para hacer un proceso de consulta integrativa. Muchos me preguntan, ¿por qué vamos a una consulta con usted y nos pasan por donde el odontólogo, donde el nutricionista? Les sugerimos que vayan donde el ginecólogo, a ecografía, laboratorio. Muchos casos pasan por especialidades como flebología, quiropraxia y otras que hacen parte de ese estudio integral del paciente. Muchos de ustedes podrán consultar por algo muy puntual, pero es que el cuerpo nos muestra algo puntual cuando el cuerpo entero está hablando de una u otra manera. Por eso me parece muy injusto cuando algún colega le dice al paciente, dígame una o dos cosas de las que tiene. Sí, el flebólogo le puede hacer un tratamiento en las piernas, pero ¿y el estreñimiento? ¿Y los hábitos? ¿Y la parte de medicina ocupacional, que es otra de las cosas que hacemos en nuestro Parque de la Salud? Es ese concepto integral que queremos que ustedes entiendan, y por qué de toda esta experiencia médica ha salido un modelo de salud muy interesante que nos ha dejado una enseñanza muy grande a todos nosotros, y se llama Un día para tu salud. Y la persona que quiera realmente tener conciencia de lo que hace con el carro, hacerlo con el cuerpo, la consulta dura 12 horas o más. Y hacerle a un paciente un manejo integral de una serie de síntomas para uno ahí en todos esos estudios poder armar ese rompecabezas de síntomas y poder tener un diagnóstico y un tratamiento. Hoy vamos a compartir este espacio con el doctor Alejandro Mejía López. Él es médico y cirujano especializado en ginecología y obstetricia. Y hace algunos años, cuando él llegó a ser parte del equipo del Parque de la Salud, me decía: Jorge Enrique, hagamos una cosa integral de ginecología. Porque es que a mí me preocupa mucho cuando a mí me llega una señora y me dice: doctor, mire, le traje la citología. Es lo último que miro, y lo miro con mucha desconfianza. Porque sí, la citología es un examen importante, pero tan incompleto. Pero cuando Alejandro me decía: no, hagámosle colposcopia, mirémosla con esos microscopios, qué es lo que está pasando adentro en el útero, y hagámosle ecografía transvaginal, y hagámosle un buen examen de senos y una consulta ginecológica. Ah, eso es muy distinto. Eso es alta ginecología. Eso sí es prevención para una mujer, porque es que se nos están muriendo tantas mujeres por falta de un diagnóstico oportuno, o se nos están muriendo tantas mujeres con una citología buena, y resulta que era que el cáncer estaba ya en el útero, en los ovarios y demás. Y le preguntaba yo al doctor Alejandro Mejía, hagamos un tema de ginecología, de que hablemos. Y él me decía de lo que está por ahí más escondido, el ovario, que la citología no nos dice nada en el ovario, y hay que hacer una muy buena ecografía y un muy buen examen clínico. Doctor Alejandro Mejía, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias, doctor Rojas. Saludo a la teleaudiencia. Y bueno, hoy vamos a hablar entonces del ovario, y le hemos colocado un título que es el pilar fundamental en la salud femenina, en la salud y el bienestar de la mujer. Realmente el ovario comienza su funcionamiento desde los 11, 12 años, 10 años, que es cuando la mujer entra en la pubertad, y está totalmente vinculada al desarrollo de la mujer desde ese momento, desde participar en la parte de la fertilidad, de la capacidad reproductora de la mujer, como en su crecimiento, en el desarrollo de los huesos.
quién lo creyera, pero desde los 13 o 14 años, depende de los niveles hormonales la mujer y del ejercicio que hace, pues para definir si va a tener osteoporosis o si va a tener fracturas patológicas a los 70 años. Entonces, el ovario es un marcador en la salud de la mujer, desde su adolescencia hasta su etapa, hasta su etapa dorada. Ni qué decir en el momento de los años fértiles, de aquellos entre los 15, 16 hasta sus 40 o 45 años, donde la mujer está ovulando y tiene esa capacidad reproductiva, está totalmente definida por el ovario, pero también sus disfunciones son las que nos van a llevar a patologías. O sea, el ovario va a ser o amigo o enemigo de la mujer, y obviamente son los cuidados que tenga la mujer con relación al ovario los que van a definir este bienestar o ese malestar con relación a este órgano. Muchas mujeres van muy juiciosas a la consulta ginecológica porque lo que siempre se les ha contado a las mujeres es que existe el cáncer de útero. Y entonces hay que hacerle un estudio del cuello del útero a través de una citología, en nuestro caso con colposcopia y ecografía y demás. Pero es que muchas personas dicen, yo ya fui donde el ginecólogo, yo estoy muy bien, me salió muy bien la citología. Y ellas se van muy tranquilas para la casa porque pues llevan el papel de la citología buena. ¿Y el resto del aparato ginecológico? ¿Y dónde están los ovarios? Esa ha sido una preocupación desde que yo era médico general, es que la citología, cuando salía inflamatoria, le mandaban unos óvulos a la paciente, y lo veo todos los días y lo vemos acá en la consulta. El resto del aparato genital, dónde queda la parte del útero, dónde queda lo del endometrio, lo del ovario, siempre ha sido nuestra preocupación. Siempre vemos que en los programas se está haciendo énfasis en ese que tenemos que explorar más, y por eso se ha creado ese protocolo del paquete ginecológico, donde la citología se hace a través de la videocolposcopia y vamos a poder observar el ovario, el endometrio, el útero, saber si hay quistes, saber si hay tumores, si hay hiperplasias del endometrio a través de la ecografía transvaginal. Vamos a ir a este corte de comerciales porque una de las preguntas que quiero que les dejen este corte de comerciales es que muchas dicen, ¿y la sintomatología será igual? ¿Será lo mismo que yo puedo sentir si tengo un problema en el cuello del útero a un síntoma que pueda estar haciendo en el ovario o en el mismo útero? Y es muy importante que ustedes tengan esto presente, y después de este corte de comerciales estará la respuesta. Ya regresamos. Sí, si hay algo complejo son los síntomas del ovario. Las pacientes llegan a la consulta diciendo, doctor, es que me duelen los ovarios. La mayoría de las veces, 90% de las veces o 95%, no son los ovarios los que están doliendo. Entonces resulta que toca tener unas ventanas diagnósticas muy grandes desde el punto de vista de los médicos y de los ginecólogos para interpretar cuándo hay una patología del ovario. La mayoría de los pacientes pueden tener sintomatologías de colon, puede llegar por distensión del abdomen, pueden llegar con sus síntomas asociados como estreñimiento, dolor abdominal difuso, y podría tener una lesión a nivel del ovario, un tumor del ovario. La paciente nos puede llegar, puede consultar por medicina por sobrepeso, puede consultar por acné, o sea, es una infinidad. Una paciente con problemas del ovario puede estar en la consulta de un cirujano bariátrico, haciéndose una cirugía bariátrica, y la operan y nadie se da cuenta que está enferma del ovario. Podría estar, en muchos casos las operamos, les hacemos abdominoplastias, lipoesculturas, y si no ahondamos bien en el diagnóstico, esa paciente puede tener un trastorno, un problema a nivel del ovario. Entonces son infinidad los síntomas. La paciente puede estar consultando por sangrados irregulares, puede estar diciendo, doctor, tengo atrasos, y después del atraso la menstruación me viene muy fuerte. O sea que ese síntoma de que me duelen los ovarios casi nunca está relacionado con el ovario, pero esa otra gama de sintomatología tan difusa, tan difícil de centrarla en el ovario, es donde es todo un reto diagnóstico la patología del ovario. Usted toca un tema muy importante porque ahí volvemos a explicar que el cuerpo es una unidad,
¿Cómo así, doctor Alejandro, que estamos hablando del ovario y usted está hablando de obesidad? Y es que hay una relación directa, como él lo acaba de mencionar y lo podemos profundizar, es que el ovario, cuando está enfermo, tiene que ver con el páncreas y con la insulina, y tiene que ver con la obesidad. El ovario, que está aquí tan lejos del resto del cuerpo, digamos. Por eso es muy importante uno entender que no es eso que lleguen a la consulta, como nos sucede mucho en la parte de flebología, es que sufro de la circulación, y donde el ginecólogo le dicen, es que yo sufro del ovario, pero es que el ovario puede presentar 100 síntomas distintos, pero el colon también, y otras patologías. Entonces no es centrarnos en el sitio, no es que los ovarios están aquí abajito y me duele bajito, no es a dónde repercute el ovario. El ovario está conectado con el cerebro también, además. Totalmente, hay una conexión total y constante a través de las gonadotropinas. Son hormonas que se liberan en la base del cerebro, en la hipófisis, y constantemente se están liberando. La tiroides. Totalmente también, todo hace parte de un engranaje, como lo decías, en el páncreas por los factores de crecimiento similares a la insulina. De estos nos metemos en el tema ovario poliquístico y ya entenderíamos, para que entienda la teleaudiencia, realmente cómo este engranaje del ovario poliquístico, problemas a nivel del ovario, frenos de la ovulación, la paciente no está ovulando constantemente, entonces se van recogiendo todos esos folículos alrededor del ovario. Tal vez lo menos importante es la acumulación de esos huevitos alrededor del ovario. Lo más importante acá son las alteraciones metabólicas. Y lo más importante, también diría yo, es cómo la paciente abona el terreno para que el ovario poliquístico todos los días florezca. O sea, que su patología todos los días se ponga más. Ahora vamos a tener un caso clínico muy similar, pero son pacientes que tienen graves problemas en la dieta y tienen graves problemas en la actividad física. No están haciendo deporte, no están construyendo el músculo. El músculo lo tenemos que construir todos los días, siquiera 3 veces por semana. Y necesitamos una dieta que no dependa tanto de pronto de los lácteos. Yo he visto, no está escrito en los libros, no se encuentra escrito en los libros los factores de riesgo, pero uno en la medida que va conociendo a las pacientes, saben que son pacientes que exageran con los lácteos, que están consumiendo más calorías de las apropiadas. Por lo general es la mujer mujer joven que tiene un trabajo, que es un trabajo estresante, niveles de estrés muy altos y que está sedentaria, en el día no se mueve y consume muchas calorías, muchos fritos y se asocia muchísimo también a las grasas trans. Recordemos que en la medida que fritamos, que se hacen los fritos, las grasas cambian la forma de la molécula y de estar en una forma cis pasa a una forma trans. Y ya ahí, ya el cuerpo no es capaz de metabolizar esas grasas trans y se vuelven un problema para el metabolismo del paciente. Y esos pacientes terminan después en lo que ustedes ven todos los días, que son los síndromes metabólicos. Qué bueno escuchar a un ginecólogo también hablando de nutrición y darle la importancia que se merece la nutrición en el enfoque integral del paciente. Entonces llega una paciente de 45 años que consulta por dolor pélvico, menstruaciones excesivas. El dolor pélvico le mejora con acetaminofén. Los sangrados a veces duran 2 semanas y presenta coágulos. Al examen ginecológico se observó que en el cuello estaba normal y en la videocolposcopia estaba normal. Pero en la ecografía transvaginal se observó una masa en el ovario compleja, medía aproximadamente 45 milímetros de diámetro y se clasificó como un BID-RAT 4. Ya vamos a explicar. ¿Cuál puede ser el diagnóstico? ¿Cuál puede ser el riesgo de cáncer? Porque todo el mundo está ahí como en ese miedo del cáncer. ¿Y qué se debe hacer con este paciente? Sí, este es un caso muy importante y este caso llama la atención primero porque es una mujer muy joven. Las mujeres a los 45 años están muy jóvenes realmente. El segundo patrón es que muchas de estos casos pueden no tener síntomas. Ella tenía unos síntomas, tenía unos problemas de sangrado,
por eso consultó y no se quedó solamente en el proceso de citología o en una simple consulta, sino que se avanzó y se hizo todo el paquete completo. Pudimos determinar una masa, cuando las masas se clasifican del 1 al 6, siendo el 5 y el 6 prácticamente un cáncer, y el 3 y el 4 son masas que ameritan unos estudios como la ecografía, marcadores tumorales, la videolaparoscopia, a veces la misma cirugía, para sacar esta masa y mandarla al laboratorio. El BRAF4 no es cáncer, tiene un riesgo de un 5 a un 15, un 20% de riesgo de cáncer. Se clasifican en esto, es para saber el médico qué conducta va a tomar. Entonces vamos a pasar al consultorio a analizar este caso después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Ahora pasamos a la sala de procedimientos ginecológica del doctor Alejandro Mejía López y quisiera tener la paciencia y hacerlo real, pero los horarios no nos lo permiten. Pero si algo tiene muertos en la ginecología es el pudor, y más con las señoras de edad. Y lo digo desde la experiencia personal. En mi casa somos en total 8 médicos y mi mamá nos decía que se hacían los exámenes ginecológicos, pero la pena de mamá, el pudor y todas las cosas principios que algunas señoras han malinterpretado, hizo que un cáncer de cuello de útero avanzara y a cortada se las llevara el Todopoderoso. Y es muy triste, y yo por eso insisto, y siempre en nuestros parques de la salud contamos con un equipo de ginecólogos, y casi que le suplico a las pacientes: señora, pase por ginecología. Primero, porque sé del programa ginecológico que hacemos, y segundo, porque hemos podido diagnosticar a tiempo muchísimas cosas. Por favor, hagan exámenes ginecológicos, lleven a sus mamás, a sus esposas, lleven a sus hijas. Ayer entraba yo a este consultorio y un colega médico ginecólogo traía a su hija muy joven a consulta con el doctor Alejandro. A mí me da una alegría eso, porque es que una enfermedad que se diagnostique a tiempo es una enfermedad tratable y es muy económica, pero una enfermedad que se le deje coger ventaja es muy lamentable y muy costosa. Entonces, paso a seguir, doctor Alejandro. Tenemos acá unos modelos, la gente irá a esta pantalla. Este modelo representará aquí toda la parte ginecológica de la mujer. El doctor Alejandro tiene en sus manos un aparato de luz. Hablemos qué es todo esto. Sí, entonces la paciente ingresa, se le hace una historia clínica. En la historia clínica uno ya tiene que tener siempre una orientación de un 60 a un 70% antes de pasar el examen. Uno ya tiene que ir pensando en qué caso clínico tiene la paciente, por su sintomatología, por lo que cuenta. Bueno, entonces ya hemos hecho una historia clínica, la paciente pasa, se cambia, listo, se sube a su camilla, va a colocar las piernas acá en estas partes rosadas, los talones, y pasamos luego a colocar el espéculo. El espéculo que siempre... El espéculo siempre es, digamos, un tamaño mediano. Esto va a entrar en la vagina, suavemente lo vamos a abrir hasta ubicar el cuello uterino, que más o menos está a una profundidad de unos 10, 12, 15 centímetros, dependiendo de la anatomía de cada paciente. Para las señoras que de pronto son temerosas, mayores de 55 o 60 años, hay unos espéculos más pequeños, casi semivirginales, porque por la atrofia, después la aplicaremos, hay como que la vagina se va encogiendo y se hace más pequeña y ya no toleran un espéculo de este tamaño. Entonces el espéculo, ahí vemos que en el modelo ya este es el espéculo, ya está, digamos que ya hemos insertado el espéculo, se coloca con todo el cuidado, y en el fondo vamos a encontrar el cuello, que es el que estamos viendo en la pantalla, ¿cierto? Acá lo enfocamos y por lo general le aplicamos una sustancia. Sin esa sustancia no sirve el examen. Este es un videocolposcopio. Este es un videocolposcopio. Es una cámara que nos da un aumento entre 5 y 15x, o sea, aumenta mucho la relación, el tamaño de las cosas, de lo que uno está viendo. Y acá estamos viendo el cuello del útero. Uterino.
Ahí como hizo una foto, digamos. Una congelación de la foto, exacto. Hemos parado la foto ahí, ¿sí? Pero realmente siempre esa foto se va a tomar para que sirva para evaluación luego de la aplicación. Pues acá se va a aplicar un ácido allá en el cuello del útero, ¿sí? Un ácido que es el ácido acético al 4%. Y ahí se va a tomar la foto y con ese ácido vamos a poder observar algunas placas blancas que genera el virus del papiloma humano, solamente las causa el virus del papiloma humano. En ese sitio le encanta esa línea que señalaste ahí, que es el área de transformación. Ese es el sitio donde se produce el 90% del cáncer de cuello uterino, que es el sitio donde pasa plano a la parte glandular. Ese es el sitio donde... Vamos a poner esta imagen. Entonces, acá tenemos en pantalla magnificado el cuello del útero. Que es más o menos el diámetro del dedo, el dedo pulgar de la persona, ¿sí? Es de más o menos ese diámetro, pero en la pantalla lo vemos grande de 20 o 30 centímetros, ¿sí? Sí. Se nos cae la camarita. Exacto. Vamos, yo quiero señalar que a todos nos quede muy claro. Vamos a observar todo el cuello uterino y vamos a observar una línea. Esta línea, no sé si se alcanza a ver en la cámara, se llama la línea de transformación, y ahí en esa línea, después de la aplicación del ácido, la que mostrábamos con el algodoncito que está impregnada del ácido, se forman las placas y uno puede apreciar las placas, y estas son las placas de donde vamos a tomar biopsias si consideramos que la paciente está cursando con una lesión del virus del papiloma humano, porque esas placas son las que son precursoras del cáncer de cuello uterino. Si no las detenemos, no las tratamos, la paciente va a evolucionar en los años, en 1 año, 2 años, 15 o 20, y va a formar un cáncer de cuello uterino. ¿Qué es la biopsia? La biopsia es una pequeña muestra que se toma, se coloca un poquito de anestesia local y se toma una pequeña muestra del tamaño de la punta de un lapicero. Es una muestrica muy pequeñita, muy poco invasiva, y que va para el laboratorio para poder, digamos, acertar o definir el diagnóstico que tiene la paciente en cuanto a lesión en el cuello uterino. Bueno, digamos que eso es lo tradicional, eso es lo que la gente generalmente se hace, no hace una citología. Quienes hacen un poco más, como algunas instituciones, entonces colposcopia. Pero como hoy estamos hablando de un tema que es ovario, y la gente dice, pero yo ahí no veo el ovario. Yo quiero tomar esta imagen porque es muy importante que ustedes se ubiquen con el tema del ovario, dónde está, qué es lo que hace y por qué se necesita un método diagnóstico más de la citología, más de la videocolposcopia, para uno mirar con otro examen que se llama ecografía transvaginal el útero por dentro y los ovarios. Sí, realmente entonces ahorita vamos a mirar cómo vamos a ingresar acá con el ecógrafo transvaginal, con el transductor, y vamos a poder observar el útero, ¿cierto? Esas ya son imágenes en blanco y negro las que vamos a ver. Entonces alcanzamos a ver el útero, podemos ver esta membrana rosada que se llama endometrio. En las imágenes se va a ver de un color más blanco y este útero se va a ver un color más gris oscuro. Y a los lados, a cada lado, nos vamos a encontrar este órgano que son los ovarios, que son a ambos lados y que podemos evaluar muchas cosas en ellos. Podemos evaluar su tamaño, podemos evaluar el número de folículos, que son como los huevitos que están madurando ahí, podemos definir si hay quistes en el útero, podemos definir si hay miomas, también podemos definir si el endometrio está engrosado y hay una hiperplasia endometrial. O sea, infinidad de opciones diagnósticas podemos obtener con este examen. Vamos a colocar entonces el dispositivo. Yo trato de hacer este programa lo más natural posible. No sé si podamos mostrar también esta imagen que nos va a ayudar a que ustedes se ubiquen con este modelo que tiene el doctor Alejandro Mejía, y de esta manera entender por qué es tan importante que el estudio ginecológico sea con ecografía transvaginal. Exacto, acá estamos viendo en este modelo ya otra imagen del mismo modelo, pero en otro plano diferente. Entonces vemos acá el canal vaginal, ¿cierto?
En las relaciones acá ingresa el pene y el pene deposita, hace contacto directo con el cuello uterino y ahí es cuando le transmite el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano tiene una transmisión netamente sexual, no hay otra forma, no se ha identificado otra forma. La gente habla que ir a los baños públicos, que es que fui al baño público, ayer me decía una paciente del Chocó, es que el agua del Chocó es muy mala. No, no es el agua, es las relaciones sexuales. Lo que pasa es que la enfermedad no se desarrolla en el hombre, entonces ingresa el pene, hace contacto con el cuello uterino, inmediatamente hace una siembra del virus del papiloma humano y queda sembrado ahí por 1 año, por 5, por 10 o por 20. Y si no se trata, pues ya sabemos todas las consecuencias de esto. Finalmente quiero decirles a todas ustedes, traten de solicitar siempre, o si es particular, pero hacerse un examen ginecológico completo, integral, un examen que realmente nos permita ver, perdón doctor Alejandro, que nos permita ver con la colposcopia al cuello del útero, que nos permita ver con todo este equipo ecográfico y con este transductor a través de la vagina, la ecografía transvaginal, y poder realizar de igual manera la citología y todo el examen ginecológico con cita médica. Esto es lo que deberíamos siempre llevar a cabo en las mujeres. Para mí es motivo de alegría poder compartir con todos ustedes este espacio. Vamos a este corte comerciales. Como la finalidad de este programa es tratar de recopilar muchas de las inquietudes que ustedes nos dejan en llamadas, en la calle, en la consulta y en todo tipo de consulta, pues vamos a desarrollar una pregunta que puede ser muy frecuente y que se relaciona con todo ese aparato ginecológico, y lo va a hacer la doctora Adriana Maya, y ella es la odontóloga, y ella, me imagino la cantidad de cosas que le podrán contar en su evaluación de odontología neurofocal que le hace a todos nuestros pacientes cuando la persona dice, no, pues yo salí de ginecología y se me olvidó decirle tal cosa al médico, o me dio pena contarle tal cosa al médico, y muchas preguntas que ustedes pueden tener y ella como mujer puede transmitir ahora, y tiene una de esas inquietudes. Doctora Adriana Maya, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Bueno, hoy no voy a estar como odontóloga, sino como mujer y representando ya pues una edad un poquito ya de madurez. Quería preguntarle, doctor, ¿usted qué opina de los reemplazos hormonales en la etapa menopáusica y premenopáusica? Si bien es que las mujeres nos quejamos de la menstruación y todo, esta es otra etapa de la vida que trae muchos dolores, que es incómoda, que tiene muchas inquietudes, que todo el mundo opina cosas diferentes, entonces quisiera conocer. Y yo quiero complementar la pregunta de la doctora Adriana Maya, y es, ¿por qué la menopausia? Porque unas a los 40, a los 45, 50, ¿qué papel juega los ovarios? Hay que hacer también ecografía transvaginal y todo esto. Si ese examen ginecológico que usted hizo es lo que hace que le diga a la doctora Adriana Maya, pues depende de lo que vi ahí, necesita unos reemplazos hormonales o no los necesita, u otra terapia. Si realmente la época de la perimenopausia, estamos hablando de las mujeres de 40 a 45 años en adelante, y de ahí en adelante son todo un reto tanto para la parte médica como para la parte, digamos, de ginecología. Estas pacientes obviamente necesitan, lo primero es un buen examen, y el buen examen es el que estamos hablando acá, es lo que la ciencia en este momento nos permite hacer a unos costos, digamos, competitivos, y que nos pueden dar unos resultados importantes. Y lo otro es tener muy en mente que la menopausia va de la mano con el proceso de envejecimiento. La mujer, cuando entra al proceso de menopausia, el ovario, para responder la pregunta que nos hacía el doctor, ¿por qué la mujer entra en menopausia? Es cuando cesa la actividad del ovario. Cuando el ovario deja de trabajar, yo siempre le digo a las pacientes, el ovario se jubila muy tempranamente con relación a la mujer. O sea, el ovario para de funcionar por ahí a los 45, 48 años en la mayoría de las pacientes. Habrán unas a los 52 que todavía tienen actividad ovárica, pero esas son muy, digamos, son un porcentaje más pequeño. Entonces el gran porcentaje está cerquita de los 48 años, son mujeres que todavía están muy jóvenes, están trabajando, ¿sí? Y comienzan a tener todos los síntomas que nos
decía la doctora, comienzan a tener dolores musculares, ya su masa ósea de pronto comienza un proceso de reabsorción ósea, comienzan a tener dolores musculares y tenemos que entrar a evaluar esa parte hormonal. Hay que hacer, ya ir el examen ginecológico pues nos da una idea, pero hay que pedir unos exámenes más dirigidos al proceso de menopausia y envejecimiento, y tenemos que comenzar a modular esas hormonas. Hay unas que se bajan, como el estradiol, y hacen falta para todos los procesos, en el cuerpo, y hay otras que se suben, como la folículo estimulante, y hace estragos en la grasa corporal. Entonces esto hay que manejarlo, hay que modularlo, es todo un tema, pero realmente la menopausia hay que manejarla con muy buen criterio y hay que realmente tratarla. Pues yo quiero, tienes una pregunta también, tenemos otra televidente que nos quiere hacer una pregunta, son muchas las inquietudes, pero vamos a tratar, porque muchas de ustedes estarán diciendo que dicha estar en directo, puede tener línea directa y demás, pero las señoras que están acá con nosotros en nuestro Parque de la Salud y en consulta también tienen sus inquietudes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nancy Ortiz. Sí, doctor, yo quisiera preguntarles, en cuanto si una mujer se saca la matriz, ¿es necesario hacerse la citología cada año o cómo es ese proceso? Y yo quiero complementar esa pregunta también. ¿Le sacaron la matriz únicamente o le sacaron también los ovarios? No, solo la matriz. ¿Por qué se la sacaron? Porque presentaba miomas y sangrados. ¿A los cuántos años? A los 40. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Sí, realmente el caso de las pacientes histerectomizadas ya es un caso también muy particular. Realmente siempre hay que evaluar si sacaron o no los ovarios, como la pregunta que hacía el doctor, porque cuando sacan los ovarios es de mayor complejidad. La causa, si fue por relacionada con comienzos o una displasia o comienzos de cáncer de cuello uterino, son de mayor cuidado, digamos la citología la tienen que hacer con mayor frecuencia. Digamos, las citologías no tienen que ser tan frecuentes, pero lo que pasa es que la citología es un acercamiento al médico. La citología no solamente es la muestrica, allá que se va a tomar de la cúpula, sino que es una oportunidad. Y digamos, en este caso es para observar los ovarios. Las pacientes que le sacaron el útero y que tienen los ovarios son pacientes de alto riesgo de desarrollar un cáncer de ovario. Entonces la paciente podría venir solamente a la citología y la citología no ser tan trascendental, pero la ecografía que le estamos haciendo puede ser muy trascendental. Doctor Alejandro, con el dedo aquí le marca, ¿cómo es la histerectomía? Va haciendo el dibujo, ¿qué es lo que se le quita a la persona? ¿En qué consiste? Porque muchas personas dicen, ¿me quitaron qué o no? ¿Lo puede dibujar allí? En la histerectomía realmente se hace un corte, pero digamos que acá en el modelito, pues el modelito está exacto, pero acá también hay mucho tejido y es por donde entran las venas y las arterias, ahí se hace el corte, ahí van los nuditos, ¿cierto? Entonces después de haber hecho la cirugía, lo que va a quedar son solamente los ovarios, a veces le sacan uno, ¿sí? A veces sacan uno, dejan el otro, o a veces sacan los dos ovarios. Hoy por hoy están sacando las trompas, se recomienda sacar las trompas porque si no se saca la trompa, al parecer la trompa es un iniciador del cáncer en esas pacientes que habíamos dicho que se saca el útero, se deja la trompa del ovario, al parecer es la fimbria, una parte de la trompa la iniciadora del cáncer en esos ovarios. Entonces si vamos a dejar los ovarios porque la paciente es relativamente joven, también se debe sacar la trompa y el útero. Tenemos otra inquietud. A mí me parece muy interesante que nosotros, como estamos grabando directamente en nuestro Parque de la Salud, y yo invito a los pacientes para que vean las grabaciones, pues muchas inquietudes, y ella seguramente su pregunta va a servir para muchas personas. ¿Cuál es tu nombre? Gloria Jurado. Doctor, yo quisiera saber hasta qué edad tengo que hacerme la citología, si es necesaria mi edad o ya hay una edad que ya no hay necesidad de hacerla. Doña Gloria, ¿usted le ha hecho esa pregunta a sus otros médicos? ¿Le han dicho algo para antes de dar la respuesta a nosotros? ¿Qué le han informado referente a si usted necesita o no por su edad? ¿Si debe seguir yendo donde el ginecólogo o no? No le he preguntado ni me han dicho nada tampoco. ¿Tú cuántos años tienes? 67. ¿Y cuándo fue la última vez que estuvo en un examen ginecológico completo? No, la citología normal, hace como 2 años, normal así, no más. Así. ¿Y le dijeron que tenía que volver, que tenía que continuar en exámenes o que no tenía que volver? No, que salí bien y que
No me dieron pues como un tiempo que vuelva dentro de tanto, ¿no? ¿Por qué yo le hago esta pregunta a ella? Porque acá nos llegan muchas mujeres de la edad suya y más jóvenes y más adultas que le han dicho, no señora, como usted ya tiene 65 años o 67, no, usted ya no necesita. Mi concepto personal es decir que ya se puede morir. Pues yo creo que uno no debería ponerle límite a un examen médico. Yo recuerdo una vez que me llegó un paciente con cáncer de colon, tenía 70 años y estaba muy mal. Y me dijo, yo lo que quiero hacerme dentro de todas las cosas para estar bien en mi salud, me voy a hacer unos implantes. Y nosotros sabíamos que estaba muy mal. Y los implantes son costosos. Digo, yo quiero tener mi dentadura bien bonita, así sea para morirme. Y es el concepto de amor por la vida, porque ella fue hace 2 años y no le dijeron, señora, tiene que volver, debe de seguir. Y lo vemos mucho, doctor Alejandro, que llegan señoras y nos dicen, no, me dijeron que yo ya no necesitaba más hacerme exámenes. Sí, realmente es una situación bien importante. La pregunta, muchas gracias por tu pregunta. Realmente las pacientes tienen que estar viniendo. Esa citología es una oportunidad de acercamiento, es una oportunidad de ver la paciente. La mayoría de las pacientes con 60, 65 años en adelante, con solo observar la vagina, encontramos unos niveles de atrofia grandísimos. La atrofia vaginal, para un ginecólogo con experiencia, es una ventana diagnóstica. Es poder ver a través de la salud sin poderlo ver a través de unos exámenes. Cuando vemos la atrofia vaginal, ya sabemos que los estrógenos están muy bajos. Hay que pedir el examen, pero ya sabemos que el 99% van a salir bajos. Esa paciente tiene un riesgo grande de arteriosclerosis, tiene riesgo grande de tener un cáncer, especialmente de mama o de ovario. Además vamos a hacer la ecografía transvaginal. Entonces, no podemos perdernos de esas oportunidades de tener los pacientes, así sea haciéndose una citología, para tener unas ventanas diagnósticas y terapéuticas preventivas en el paciente. Vamos a este corte comercial y ya continuamos con todo este tema tan interesante del examen ginecológico y hoy especialmente hablando de patología de ovario. Ya regresamos. Les hablo de casos clínicos que llegan a nuestra consulta y queremos compartir con todos ustedes. Paciente de 32 años consulta por ganancia de peso, dolor pélvico. Refiere ciclos irregulares, a veces atrasos, a veces menstruaciones abundantes. Al examen médico ginecológico se evidencia en su examen general acné, un peso de 62 kilos, los ciclos le mejoran con anticonceptivos. En la ecografía transvaginal se evidenciaron múltiples folículos periféricos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles las implicaciones en la salud a corto plazo e implicaciones a largo plazo? Este caso es muy interesante. Primero porque es una mujer supremamente joven y no solamente las vemos de 32 años, ya con ganancia de peso, con algunos cambios de pronto en la piel, con irregularidades en el ciclo y que en la ecografía encontramos algunos folículos periféricos, muchas veces más de 9, a veces más de 12. Ese diagnóstico, lo que le dicen a las pacientes, tienes un síndrome de ovario poliquístico. Todos los días es más frecuente y pienso que con la forma como las personas se están nutriendo, se están alimentando o más bien mal alimentando o malnutriendo, pues vamos a tener esto todos los días. ¿Por qué? Porque las pacientes están muy sedentarias y porque las pacientes están sometidas en sus trabajos a niveles altos de estrés. Entran desde las 6 de la mañana que se levantan por el estado de prisa que tienen, más la situación laboral, más a veces que termina su trabajo laboral a las 6 de la tarde y se van para sus casas y siguen con un proceso estresante o tienen que ir a hacer múltiples funciones en sus casas. Las mujeres están manejando unos niveles de estrés altísimos. Esos niveles de estrés alteran la producción de las gonadotropinas, que son las hormonas que se encargan de manejar el ovario. Entonces, en ese momento el ovario, en vez de ser un amigo, comienza a convertirse prácticamente en un enemigo, donde todas las hormonas que él va a comenzar a producir
nos van a alterar todo el metabolismo, la mujer comienza a engordarse y comienza a tener estos problemas ya metabólicos, que con el tiempo se van a convertir en arteriosclerosis, o sea que sus arterias van a comenzar a ponerse rígidas, duras y a obstruirse, y con el tiempo también va a haber un proceso inflamatorio crónico en los senos, no detectado por ningún examen. No hay ningún examen que detecte un proceso inflamatorio crónico. Se sabe cuando se hace la biopsia o algo. Y estos procesos inflamatorios crónicos o estrés oxidativo, yo los llamo inflamación oxidativa, son los que llevan al cáncer de seno, a que se enciendan, a que se apaguen los oncogenes y aparezca el cáncer de seno. Entonces vamos viendo ahí las complicaciones a largo plazo con estas pacientes que tienen problemas de ovario poliquístico. Paciente de 55 años que viene a cita por prevención para hacerse la citología con videocolposcopia, con ecografía transvaginal, con su examen de senos y cita con el ginecólogo. Al examen ginecológico se observó un cervix normal, es decir, el cuello del útero normal. El motivo de consulta de ella, era resequedad vaginal. Vengo a que me hagan un examen ginecológico porque tengo resequedad vaginal, me afecta la vida sexual, en fin. En el examen, contemos qué le encontró usted, doctor Alejandro, en este caso, porque usted refiere la parte clínica que encontró. Bueno, entonces en el examen el cuello uterino pues estaba normal, o sea que no hay riesgo con esa paciente de un cáncer de cuello uterino. En la ecografía encontramos unos ovarios pequeños, el útero y el endometrio estaban normales. Solo en el examen se observa una gran atrofia, es como un adelgazamiento, o como una paciente me decía, es que se me vuelve como muy débil la vagina. Sí, se vuelve muy débil. Solicitamos un perfil hormonal en donde encontramos una hormona, que la folículo estimulante estaba en 102. Una mujer normalmente en su edad reproductiva la tiene en 5 o 10, y acá la tenía en 102. Y el estradiol la tenía en menos de 5. Normalmente en la etapa ovulatoria sube entre 250 y 400 y la tenía en 5, o sea que vemos que los perfiles en la menopausia se invierten. No hay que ser muy científico para entender que si en la edad joven las hormonas funcionan de una forma y en la menopausia se invierten esas hormonas, pues algo grave va a pasar en las células, porque se necesitan desde el crecimiento del cabello, las uñas, hasta la memoria, hasta la parte cardiovascular. En todas las partes del cuerpo hay receptores para el estradiol y la progesterona. O sea que si invertimos eso, que lo tenemos en la edad joven, pues hombre, ¿qué es lo que necesitamos en la edad mayor? Que estén en unos niveles de pronto no iguales, pero sí parecidos que en el momento que la paciente era joven. Una de las cosas que nosotros siempre nos apoyamos en nuestros parques de la salud es que siempre tenemos un laboratorio a la mano. Porque entonces aquí vamos al tema, ¿no? Entonces yo fui donde el ginecólogo, sí, me hizo todo lo ginecológico, pero también me mandó al laboratorio. Es que la ecografía, vuelvo a tomar este equipo, yo miro la ecografía y la ecografía me muestra la anatomía. Entonces yo puedo mirar cómo está ese ovario adentro, ese útero por dentro, puedo mirar toda esa parte del cuerpo. Pero cuando el doctor Alejandro nos está hablando de exámenes de laboratorio, nos está contando es cómo funciona. Como eso que él hablaba ahora del cerebro, donde está la hipófisis, luego la tiroides, luego el ovario, eso tiene un caudal de sustancias hormonales y él tiene que medirlas en el laboratorio. Él sabe cuáles medir y esas son las que le van a decir a él. La pregunta que decía la doctora Adriana Maya. ¿Será que necesita un sustituto hormonal? ¿Necesita ya ayudas terapéuticas medicamentosas o simplemente necesita un procedimiento quirúrgico y demás? Por eso es tan importante el examen completo. Este caso clínico lo traje, su objetivo número 1, aparte de lo que hemos explicado de la fisiología, es que la paciente, todos los exámenes salieron normales. Lo que es la citología y la ecografía sale totalmente normal. ¿Qué quiere decir? Que en la consulta donde observamos esa atrofia, ese pequeño adelgazamiento de la vagina, fue la que nos llevó al diagnóstico hormonal. O sea, es como una ventana que se le abre al médico. Si el médico quiere ver a través de esa ventana, puede ver muchas cosas, pero tiene la limitante que los exámenes son normales. Los médicos que solamente se quedan en el papel mirando exámenes,
pues hombre, no van a ser médicos exitosos. El médico tiene que ver las ventanas que le muestra al paciente como esa atrofia vaginal, ese pequeño adelgazamiento, y a través de ese adelgazamiento se llega a entender el por qué se está acumulando grasa en el abdomen y por qué esa paciente todos los días le está aumentando el riesgo cardiovascular. Si el médico no mira a través de esa ventana, el paciente prácticamente no se va a beneficiar de un tratamiento a tiempo. Y estamos hablando con un ginecólogo y él está hablando de riesgo cardiovascular. ¿Y qué relación podrá tener todo esto con riesgo vascular? Ya lo explicó. Colesterol, sobrepeso, problemas de insulina, de azúcares, de páncreas. Es que esto ginecológico está conectado con el resto del cuerpo. Tenemos otra pregunta. Gloria, ¿es tu nombre? Bueno, adelante, ¿cuál es tu pregunta? Sí, doctor, en caso de los embarazos ectópicos, ¿a qué se debe esas cosas? O sea, ¿se deben algunos síntomas, patologías de alguna persona o cualquier persona puede presentar un embarazo ectópico? Sí, realmente, pues la pregunta nos coge así por sorpresa, pero realmente la mayoría de los embarazos ectópicos ocurren en la trompa, ¿cierto? Que está ahí prácticamente abrazando el ovario, pero algunas veces el ovario, el embarazo ectópico se implanta sobre el ovario. Y cuando este ectópico se implanta en ese sitio, prácticamente la mujer tiene mucho riesgo de sangrado, y lo otro es que por lo general hay que hacer una cirugía en la cual se pierde el ovario. Entonces ya quedaría solamente con un solo ovario. Perdóname, Alejandro, si me pueden colaborar, es una imagen muy pequeña, pero aquí está más o menos mostrado, no sé si tendré, no me amplía, pero en esta partecita está el sitio del ovario, el embarazo ectópico, que es en la trompa, no adentro del útero. Es muy... Sí, como un granito de café. Ajá. Entonces, finalmente, ¿qué consejo le deja usted a tantas personas que nos ven en este momento, doctor Alejandro? Bueno, realmente después de hacer todo este análisis, prepararnos para este programa, que me parece supremamente importante, que es el ovario es el pilar fundamental para la salud de la mujer. Es que hay que evaluar los ovarios. Me preocupan mucho las mujeres que tienen 20, 30 y 40 años y que nunca ningún médico ha visto sus ovarios. Hay que ver los ovarios. Pura citología. Hay que hacer pura citología, y tienen 20 o 30 citologías porque se hacen una cada año y no tienen ninguna ecografía. Es un examen que no es costoso, que es muy importante evaluar y que nos da una imagen de toda la salud del paciente. Entonces la invitación es a que se hagan el protocolo, la citología con la videocolposcopia, la ecografía transvaginal y muchas veces también la ecografía de alta resolución del seno. Nosotros tratamos de hacer esto en nuestros parques de la salud a un costo supremamente económico, porque la finalidad nuestra es que todas las personas que vengan acá se puedan hacer ese programa de estudio y de diagnóstico integral para que realmente podamos tener un acercamiento mejor al proceso del diagnóstico y del tratamiento. Doctor Alejandro Mejía, muchas gracias por estar con nosotros. A todos ustedes, mil gracias, y recuerden que estos programas también quedan grabados en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, y nos pueden seguir en Facebook y en Instagram buscando Medicamentos Dr. Rojas. Felicidades.